cuaresmal. Católico soy. Latinoamericano. Latinoamericano. Hermanos, bienvenidos a una edición más de su programa Soy Católico. Bien, en esta edición estamos muy contentos, muy alegres, porque en medio de este periodo cuaresmal, hoy, 25 de marzo, estamos viendo una gran celebración, una solemnidad, una fiesta que ha marcado la historia en un antes y en un después. Sí, el día de hoy celebramos el misterio de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel visita a nuestra Madre Santísima, a Santa María, la Virgen, para anunciarle que ella era la elegida para ser la Madre de Dios. Y María contesta: aquí está la esclava del Señor. Obviamente, las Sagradas Escrituras, mis hermanos, no nos revelan el momento exacto donde el verbo, el logos, la palabra, como lo describe el Evangelio de San Juan en el capítulo número 1, que ya existía desde un principio, que coexistía con el Padre, el verbo, por lo cual, por quien todo fue creado y para quien todo fue creado, se encarna. Es decir, el verbo, el Hijo de Dios, el cual existía desde un principio y coexistía con el Padre, dejó su divinidad, dejó ese lugar donde Él estaba para tomar carne como nosotros, para poder venir a salvarnos, para poder venir a redimirnos. Ese hecho de la encarnación, ese misterio de la encarnación, es el que el día de hoy la iglesia celebra, la iglesia conmemora y la iglesia se regocija. En medio de este periodo cuaresmal, mis hermanos, la iglesia también nos invita a meditar sobre este hecho que ha marcado la historia, en un antes y en un después de Cristo. ¿Por qué? Porque el verbo, aquel Salvador, vino al mundo a encarnarse en el vientre de la mujer, no de una mujer, de la mujer, que ya estaba establecida desde así desde Génesis 3:15, la promesa que hizo nuestro Padre Dios después de que Adán y Eva pecan. Dios promete que el Hijo, que la salvación iba a venir por medio de la mujer, de la simiente de la mujer. Y el día de hoy, mis hermanos, en esta solemnidad de la Anunciación, la Anunciación es el título de esta solemnidad, pero el hecho es la encarnación, el momento en el que el Hijo de Dios se encarna en el vientre de nuestra Madre Santísima. Y bien, si nosotros empezamos a contar a partir del 25 de marzo, nos vamos a dar cuenta pues de que son 9 meses hasta el 25 de diciembre. Es decir, no es una fecha cualquiera, mis hermanos. Como obviamente 9 meses son los meses de gestación que requiere un ser humano para poder nacer, pues la iglesia del 25 de diciembre, que es la fiesta de la Natividad del Señor, donde nace nuestro Señor Jesucristo, 9 meses hacia atrás, da el 25 de marzo, y es por eso que el día de hoy conmemoramos la encarnación de nuestro Señor en el vientre santísimo de nuestra Madre, la Virgen María. Y bien, vamos a meditar un poquito sobre este punto bastante interesante, y es que, como se les comentaba, pues es algo curioso, ¿no? Que durante este periodo cuaresmal, mis hermanos, nos toque este hecho de la encarnación del Hijo de Dios. Y es que en la cuaresma, como anteriormente lo habíamos señalado obviamente en los programas, la cuaresma nos invita a la conversión, nos invita a acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos de la redención de nuestro Señor. ¿Y quién nos va a redimir? El que se encarna en la Virgen Santísima, el que se encarna en el vientre de Mamá María, Jesús. Por eso es bello que este misterio coincida con el periodo cuaresmal. ¿Y qué esto qué nos quiere decir, mis hermanitos? Pues bien, de que Dios no nos deja solos, de que a pesar de nuestra culpa y a pesar de nuestro pecado y a pesar de que merecemos la muerte por ser desobedientes, por caer en la tentación y por no seguir el camino de nuestro Dios, Dios no nos va a dejar solo. Dios por amor nos envía a su único Hijo. Dios por amor nos envía al Verbo
y el verbo de una manera misteriosa se encarna en el vientre de nuestra madre. Porque Dios, mis hermanos, pudo venir a salvarnos y pudo redimirnos de las formas que Él hubiera querido. Él es Dios. Él pudo descender con todo su poder y toda su gloria para venir a rescatarnos, para venir a redimirnos. Pero Él quiso venir en el vientre de una mujer que es María Santísima. ¿Por qué? Porque si por medio de la mujer entró el pecado en el mundo y por obra del pecado del hombre, de Adán, también entró la desobediencia y la soberbia en el mundo, por medio de una mujer, María, y por medio de un hombre, Jesús, nos iba a llegar la redención a cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a leer el Evangelio porque es algo hermoso, de verdad, mis hermanos, como en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio del día de hoy, sábado, estamos meditando precisamente el día de hoy. El día de mañana, obviamente, ya será otro domingo de Cuaresma, pero la Iglesia, pues vaya que nos marca este 25 de marzo la celebración de la Anunciación, que conmemoramos el hecho de la encarnación del Hijo de Dios. Y bien, pues nos dice el Evangelio, obviamente ya el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante, pues nos dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo pues el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Recordemos que la virgen había sido anunciada y era un símbolo, un signo de dónde nos iba a venir el Salvador. El profeta Isaías ya lo había dicho. De una mujer, de una virgen, nacerá aquel que dará la salvación al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y esta virgen se llamaba María. Y viene el ángel Gabriel, ese mensajero de Dios, a decirle a nuestra madre. Antes que nada, mis hermanos, llega y la saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, o salve, llena de gracia. El Señor está contigo. María se queda pensando, reflexionando, ¿qué será aquel saludo, no? Y luego le dice, vienen las palabras del ángel Gabriel a nuestra madre y le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Luego María, ¿qué le fue lo que le contestó? Heme aquí, que soy la esclava del Señor, mis hermanos. Un hecho que marcó la historia. No sé si Dios hubiera tenido un plan B, porque Dios, a pesar de que nos dio la libertad de elegir, y a pesar de que María era la elegida, Dios deja que María decida, Dios deja que María elija si quiere aceptar ser la madre del Hijo de Dios. María, a diferencia de Eva, marca algo nuevo para la historia de la humanidad. Y es que María obedece. María no solamente obedece, sino se hace la sierva de las siervas, diciendo: el que se haga su voluntad. He aquí que yo soy la sierva del Señor. Y a partir de ese momento el ángel la deja. La Escritura, mis hermanos, no nos marca el momento exacto de la encarnación. Es decir, no sabemos si desde ese momento el Hijo de Dios se encarna en el vientre de nuestra madre. No sabemos si fue en el transcurso, porque nos dice la Escritura que inmediatamente en que el ángel visita a María y le dice que su prima Isabel también va a tener un hijo, María corre presurosa con su prima Isabel para servirla. Y no nos dice la Escritura si fue en ese transcurso, si fue después de visitar a su prima Isabel, o si fue en ese momento de la Anunciación. No nos dice el momento exacto donde el Hijo de Dios se encarna en el vientre de nuestra madre. Pero fue un hecho histórico, un misterio. Nosotros no podemos definir en qué momento exacto fue. Pero de que ocurrió, ocurrió. Y ese hecho, ese momento de la encarnación, fue el momento más grande de la historia. Donde el Dios Todopoderoso, que nos creó, porque el Padre fue el que nos crea a través del Hijo, a través de la palabra, a través del verbo, a través del logo. Y nos dice la Escritura que todo fue creado por Él y para Él, es decir, referente a Cristo Jesús. Entonces, ese verbo que nos creó,
ese verbo que nos hizo, viene y dejando su divinidad, dejando su trono, dejando su poder, dejando su gloria, viene y se encarna en el vientre de nuestra madre. Qué hermoso, mis hermanos, qué bello es meditar de que el Dios, el Todopoderoso, el que no necesita de ti, el que no necesita de mí para hacer más grande su gloria, sin embargo, por amor, deja su divinidad, deja su trono, deja ese lugar donde Él está para venir a encarnarse. Insisto, ¿qué tantas formas no pudo haber hallado Dios nuestro Señor para venir a salvarnos, para venir a rescatarnos? El Padre envía al Hijo para que se encarne y vivir todo ese proceso. Desde la encarnación, ser un niño, ser criado por José y María, desarrollarse, vivir cada una de las etapas del ser humano. Hermanos, es algo bello porque Dios, en su infinita gloria, viene a entender por lo que está pasando el ser humano. ¿Qué fue lo que pasó con el ser humano? El ser humano estaba lleno de gracia en un principio. Dios así los había creado, buenos totalmente. La creación de Dios 7 veces buena. Sin embargo, Dios le da esa creación al hombre. El hombre, al pecar, le cede toda la creación al demonio, al pecado, a la muerte. Sin embargo, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, viene a rescatarnos. Y de una forma tan maravillosa, de una forma tan majestuosa, que viniendo a encarnarse en el vientre de Mamá María. Qué bello, mis hermanos, también el testimonio de nuestra Madre, de decirle, aquí estoy, aquí está la esclava del Señor. Recordemos que la ley de Moisés estipulaba que una mujer, si estaba encinta, sin estar casada, debería ser apedreada. María no tuvo miedo. Y a pesar de los juicios que pudiera haber, a pesar de tantas cosas, tantas tribulaciones por las cuales podía llegar a pasar María la Virgen, ella dijo, acepto, aquí está la esclava del Señor. Y como en un principio les decía, a pesar de que ella era la elegida, Dios permite que María, en su libertad, decida si quiere o no quiere ser la madre del Salvador, la madre del Hijo de Dios. Porque Dios, mis hermanos, nos crea libres. Dios no nos crea esclavos porque Dios no tiene esclavitud. Dios es un Dios soberano. A Dios nadie le dice qué hacer o no hacer. Dios lo hace por su soberanía. Por eso, Dios lo único que puede crear son seres libres que puedan decidir o no decidir. Dios no crea marionetas. Dios no crea gente para condenarse. Dios crea a la gente con la libertad de elegir y hacer con su vida lo que quieran. Y precisamente por eso Dios permite que María decida. Sin embargo, aquí podemos ver un dato interesante, mis hermanos, porque el ángel le dice a María, salve, llena de gracia. El término en griego, en el griego koinén, en el cual está escrito el Evangelio de San Lucas, nos dice, chere que charitomene, que jaritomene, ese verbo que es tan bello y tan hermoso, es decir, la que desde siempre, para siempre, por siempre, está llena de gracia. Eso significa que jaritomene o que charitomene. La que desde siempre, para siempre, por siempre, está llena de la gracia de Dios. No por los méritos de ella, sino porque iba a ser la madre de Dios. Esto nos da a entender algo, mis hermanos, también. María sí tuvo en su poder decidir si quería ser la madre o no quería ser la madre del Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que le impulsa a María a decir sí? La gracia de Dios. Es decir, mientras nosotros estemos llenos de gracia, podemos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos llenos de gracia, vamos a batallar en decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso María, sin dudar, dice, he aquí la esclava del Señor. Qué bello testimonio que nos deja María también, mis hermanos. Ella, la llena de gracia,
también nos invita a que nosotros también busquemos esa gracia de Dios. En este periodo de Cuaresma, nos invita a la iglesia a confesarnos por lo menos una vez al año y comulgar en la vigilia pascual, el domingo de Pascua, comulgar al menos una vez al año y confesarnos una vez al año. Es lo que nos pide como mínimo nuestra Santa Madre Iglesia. Y María, en medio de esta Cuaresma, en este misterio de la Encarnación, en esta solemnidad de la Anunciación, María viene y nos dice: dejen que Dios los llene de gracia. Hagan lo que Él les diga, como en las bodas de Caná, mis hermanos. ¿Por qué? Porque María sabe que se puede hacer la voluntad de Dios siempre y cuando también nosotros nos dejemos llenar de gracia por parte de Dios. Mis hermanos, ¿tú estás lleno de gracia? ¿Tienes la gracia de Dios? ¿O estás en pecado? Recordemos que el pecado y la gracia son cosas totalmente opuestas. La vida y la muerte son cosas totalmente opuestas. Dios, el demonio, son cosas totalmente opuestas. Entonces, o estás de un lado o estás en el otro. Recordemos lo que dice la Escritura: o frío o caliente. ¿Tú dónde estás? Medita un momento en tu corazón. ¿Estás lleno de gracia? Continúa llenándote de gracia con los sacramentos, visitando al Santísimo, haciendo penitencia, oración, ayuno, leyendo la Escritura. Llénate de esa gracia de Dios y verás, mis hermanos, que así como María, que estaba llena, repleta, rebosante de gracia, le dijo sí a la voluntad de Dios y le dijo: he aquí que soy la sierva, que soy la esclava del Señor. Eso es lo que nos enseña también Mamá María el día de hoy, mis hermanos. Al estar nosotros llenos de gracia, no le podemos decir que no a la voluntad de Dios. Sin embargo, si nosotros no estamos en gracia, batallamos más para comprender la voluntad de Dios, para hacer sus mandamientos, para cumplirlos. Hoy en esta Cuaresma, a eso te invito, mi hermano, a que como María, también tú busques estar lleno de gracia. Tú también busques los sacramentos, busques la confesión, mi hermano, para que esa gracia sea restituida en ti y puedas comulgar al Señor. Esa Eucaristía, esa gracia también de recibir y hacerte una común unión con Cristo nuestro Señor. Ora fervientemente, ayuna, lee la Escritura, mi hermano, y verás que la gracia crecerá y aumentará en ti. Y mientras más gracia tenga uno en el corazón, mientras más tenga uno esa común unión con nuestro Señor Jesús, más accesible y más factible es aceptar la voluntad de Dios. Es más fácil encaminarnos a hacer los designios de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, a hacernos semejantes a Cristo, mi hermano. A eso te invito precisamente en esta Cuaresma, y por ello también cae esta solemnidad de la Anunciación, este hecho histórico de la Encarnación, este misterio de la Encarnación cae en Cuaresma para invitarnos y para decirnos que no estamos solos, que viene un Salvador a salvarnos. Válgame la expresión, válgame la redundancia. Viene el Señor a redimirnos, a darnos vida, a pesar de nuestros inmerecimientos, a pesar de nuestros pecados. Viene el Señor a rescatarnos y también Mamá María nos pone el ejemplo. Dejen que Dios los llene de gracia, porque así es más fácil hacer la voluntad de Dios y aceptar la redención, abrazar la redención de Jesús y poder ser salvos, mis hermanos. Vámonos con nuestro primer canto del programa del día de hoy. Nico Fernández, por primera ocasión, lo vamos a promover obviamente aquí en este programa de Soy Católico. Nico Fernández, que nos va a tocar precisamente un gran tema mariano. Vamos a escuchar a este músico católico. Con el corazón
Enséñame a ser como tú, a darle un sí generoso a Jesús. Madre de la fe, madre del amor. Enséñame a ser como tú, a darle un sí generoso a Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy te canto, Madre mía, María. Hoy te canto, Madre mía, con el corazón eres tan bella, María. Hoy te canto, Madre mía, con el corazón eres tan bella, María. Con tu sencillez demuestras el amor de Dios, porque tú eres parte de mi salvación. Nunca vi una mujer con tanto amor como tú, María. Madre de la fe, madre del amor. Enséñame a ser como tú, a darle un sí generoso a Jesús. Madre de la fe, madre del amor. Enséñame a ser como tú, a darle un sí generoso a Jesús. Madre de la fe. Bien, mis hermanos, pues ya regresamos aquí a su programa Soy Católico. Y bien, por ahí algunos nos estaban preguntando, oye, ahora no presentaste cuáles eran las intenciones del Papa Francisco para este mes de marzo. Yo sé que ya estamos a punto de concluir el mes de marzo, pero aún estamos a tiempo. Al final de cuentas, si usted reza su rosario, llega a un momento en el rosario, al final pedimos un Padre Nuestro y 3 Aves Marías por las intenciones del Santo Padre. Y bien, precisamente en este mes de marzo el Papa Francisco nos invita a rezar por los cristianos perseguidos, por todas aquellas personas que son perseguidos, son asesinados por proclamar su fe. Esto lo estamos viviendo mucho, mis hermanos, allá en el Medio Oriente, donde muchos hermanos de nosotros católicos, muchos hermanos cristianos están siendo perseguidos por el Islam radical, porque pues a base de armas, a base de fuego, a base de muerte, quieren convertir a todo el Medio Oriente a esa religión. Y muchos están siendo perseguidos, muchos están siendo mutilados, muchos están siendo torturados, martirizados. Curiosamente, hoy en pleno siglo XXI, hay muchos más mártires cristianos que en los primeros siglos
de la existencia cristiana. Ni el Imperio Romano, mis hermanos, realizó tantas muertes como hoy en día en el siglo XXI se están viviendo tanta persecución hacia los cristianos por proclamar su fe. Oremos por los cristianos perseguidos. Vamos a escuchar las intenciones del Papa Francisco en este mes de marzo. Faltan algunos días para que concluya este mes de marzo, para que tú también lo tomes en cuenta. ¿Estás orando tú por los cristianos perseguidos? Vamos a escuchar las palabras y el mensaje del Papa Francisco de este mes de marzo. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Bien, mis hermanos, bello mensaje del Papa Francisco, que nos hace la interrogante. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente rezan, oran por aquellos hermanos que están siendo perseguidos? En programas anteriores yo lo he dicho. Aquí en México, afortunadamente, todavía podemos gozar de cierta libertad religiosa, aunque últimamente ciertas ideologías o ciertos partidos políticos o ciertas decisiones gubernamentales quieren opacar la libertad religiosa, mis hermanos. Pero aún así todavía en México podemos tener esa libertad de culto, esa libertad de decir creo en la iglesia, creo en Jesús, creo en la Santísima Trinidad. Sin embargo, no en todos los lugares ocurre eso. En China, por ejemplo, muchos cristianos perseguidos. En Medio Oriente, muchos cristianos perseguidos. Europa está siendo atacada por muchas ideologías en cuanto a la libertad religiosa se refiere. ¿Tú estás orando por ello, mis hermanos? Está viniéndose una batalla espiritual tremenda, catastrófica hasta cierto punto, donde muchos cristianos están siendo encarcelados por proclamar su fe, por no querer hacer nada contrario a la fe que profesan. En Estados Unidos ya lo vemos, como ciertas ideologías, como ciertos grupos de minorías piden a cierto católico, a cierto sacerdote, que se le meta a la cárcel por no aprobar X o Y ideología. Eso también lo llegamos a ver aquí en México con un arzobispo de Toluca, de que se le presentó una demanda porque simple y sencillamente dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y poco a poco esos combates contra la libertad religiosa, mis hermanos, están presentes en este mundo. Se nos están empezando a filtrar ciertas cosas, ciertas medidas, y como nosotros no oramos y no hacemos nada y nos quedamos así bien, nos quedamos pensando, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, estamos viendo en el mundo actual que los cristianos comenzamos a ser ya perseguidos, hermanos. En las universidades, ¿cuántos jóvenes no pierden la fe por ser perseguidos también? ¿Qué tantas palabras no reciben por parte de maestros, por parte de compañeros alumnos, por decir que son católicos, por decir que son cristianos, por decir que están en contra de ciertas ideologías de la actualidad? Y son perseguidos, y muchos de ellos no aguantan los embates porque falta la oración de ti, porque falta mi oración también hacia ellos. Oremos, mis hermanos, por los cristianos que estamos siendo perseguidos, que estamos siendo amedrentados, que estamos siendo martirizados, sobre todo allá en el Medio Oriente. Oremos por todos nuestros hermanos cristianos. Amén, amén. Nos unimos en oración, por supuesto, con nuestro Santo Padre, con el Papa Francisco, para que Dios envíe la paz a este mundo
y que podamos vivir en un mundo de armonía donde se respete antes que nada la libertad religiosa, pero también en base a la verdad y en base a la justicia y sobre todo en base a lo natural. Vámonos, mis hermanos, a la siguiente pausa y continuamos con más aquí en Soy Católico. Bien, hermanos, ya regresamos aquí a Soy Católico. Y bien, para cerrar con lo que nos quedamos antes de la pausa, la semana pasada compartíamos precisamente con el padre Javier Calvillo en la Casa del Migrante. Y bien, él nos compartía que también estas persecuciones religiosas pues también fomentan obviamente la migración, cosa que también veíamos desde el punto de vista en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Como también no solamente se ataca la fe, sino se obliga también a las personas a ser migrantes, es decir, a trasladarse de un lugar a otro. Y precisamente un punto importante que decía el padre Javier Calvillo Salazar es que está en la naturaleza del ser humano buscar la protección, buscar la paz, buscar la seguridad de uno como persona y la seguridad para su familia, pero sobre todo buscar la supervivencia, es decir, la vida. Y nosotros, por ser eso algo natural, algo del hombre, algo que Dios instituyó en el hombre, nosotros como cristianos, como católicos, mis hermanos, debemos proteger la vida. La vida desde el primer momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona, debemos siempre defender la vida. Y es por eso, mis hermanos, que el día de hoy, alrededor de las 4 de la tarde, se llevó a cabo pues una marcha por la vida, convocada obviamente por diversos dirigentes de los movimientos diocesanos aquí en Ciudad Juárez y también por el obispo José Guadalupe Torres Campos. Y bueno, esta marcha consiste en defender la vida desde el primer momento de su concepción, mis hermanos. Anteriormente les decía que hay ciertas ideologías que se están empezando a meter en nuestros países, en los sistemas de gobierno, que nos quieren vender ciertas cosas como otras, diciéndonos que la planificación familiar, que por la salud y querer implementar lo que es el aborto, sobre todo en ciertos estados de la República, querer permitirle a las jovencitas de 12 años abortar sin permiso de sus padres. Para empezar, el aborto ni para los mayores de edad debería de permitirse porque es un delito. Estás acabando con la vida de un ser humano. Y eso no es propiamente más allá de los que digan que eso es algo religioso. No, es algo natural, mis hermanos. Es algo biológico, es algo instinto del ser humano. Engendrar vida, crear vida, fecundar la tierra. Entonces, es algo verdaderamente natural del ser humano defender la vida. Y qué bueno, felicito a todas aquellas personas que se dieron cita a esta marcha el día de hoy, 25 de marzo, que concluyó con una misa en el Estadio 20 de noviembre. La marcha inició por ahí alrededor de las 4 de la tarde y partieron nuestros hermanos de lo que fue el santuario de San Lorenzo, caminando hasta donde es el Estadio 20 de noviembre. Felicidades a todos aquellos que están promoviendo la vida y sobre todo, mis hermanos, también en nuestro estado de Chihuahua, que de repente ciertas decisiones gubernamentales, pues ahora sí que ya nos quitaron padre y madre hasta de las actas de registro civil, en las actas de nacimiento. Ahora sí que la gente aquí de Chihuahua ya no tiene ni padre ni madre. Luego, para colmo, querer implementar también esto del aborto es inconcebible. Entonces, tenemos que salir a defender la familia y tenemos que salir a defender la vida antes que cualquier otra cosa, mis hermanos. Hay muchas ideologías que están empezando a atacar la fe de la iglesia, pero no solamente la fe de la iglesia. Por ahí muchas personas dicen, es que las leyes no se pueden basar en cuestiones religiosas. Sin embargo, la iglesia no puede quedarse callada cuando una sociedad está perdiendo sus valores morales y sobre todo sus valores naturales, sus valores biológicos, sus valores
para fomentar la vida, para hacer crecentar la familia, para dar testimonio, vivir en una sociedad justa, vivir en una sociedad en paz. Veamos el ejemplo de nuestra madre. Si Mamita María no hubiera dicho que no y se hubiera negado a la vida, no nos hubiera llegado la redención y tú y yo no podíamos ser salvados. Si María no hubiera dicho que no. Sin embargo, María dijo sí a la vida, dijo sí a engendrar, a que se encarnara el Hijo de Dios. Ese también es un bello testimonio el día de hoy, 25 de marzo. Y es aplaudible, ¿no?, que nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos, y los organizadores de esta marcha, pues nos inviten a que el día de hoy, el día de la encarnación del Hijo de Dios, salgamos a defender la vida. Y oremos, por supuesto, por todas aquellas mujeres que han abortado, que se han negado y se han cerrado a la posibilidad de ser madres, porque es un pecado grave, mis hermanos. Es de los pecados más graves que incluso inmediatamente aquel que incurre en el pecado del aborto o hace todo lo posible o ayuda a otra persona para caer en el aborto, o aquella persona que incluso vote por un candidato que es pro aborto, todas aquellas cosas hacen que tú y yo o la persona que realice este tipo de actos sea excomulgada automáticamente de la Iglesia Católica, porque es un pecado muy grave, es un pecado gravísimo que atenta con el primer designio de Dios, porque Dios es vida, Dios nos dio vida y Dios nos dijo: fecunden, sean fecundos y multiplíquense. Y estamos ante ese primer mandato de Dios. Entonces, hay que orar por todas aquellas mujeres que han incurrido en este gran pecado del aborto. Hay muchas mujeres que se han acercado de nueva cuenta a la iglesia y han recibido la gracia del perdón. Ahora que el Papa Francisco también promulgó que cualquier sacerdote puede perdonar este pecado del aborto, para que aquellas mujeres que sientan la necesidad de arrepentirse o que estén arrepentidas verdaderamente por un aborto, se acerquen a cualquier sacerdote, ya puede confesar este pecado que es muy grave. Oremos, mis hermanos, también por aquellas mujeres que están planeando negar la vida del hijo que ya llevan en sus entrañas, por aquellos niños que no han nacido porque los han abortado. También oremos por ellos. Es un tema bastante delicado que se tiene que defender, y los que estamos vivos, mis hermanos, tenemos que defender la vida de los más inocentes. ¿Y quiénes son los más inocentes? Aquellos que están apenas gestándose en el vientre materno, aquellos que están pidiendo una oportunidad para vivir. Tú tuviste una oportunidad, yo tuve una oportunidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si Dios nos dio esa oportunidad de abrir nuestros ojos, de contemplar su grandeza, de contemplar las maravillas que Él ha creado, de poder amar, de poder llorar, de poder ser feliz, de poder ser triste. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para negarle la vida a otro inocente? No, mis hermanos, no podemos permitir este tipo de cosas. Tenemos que defender la vida. Y más allá de que sea una cuestión de un mandato de Dios, es algo natural del ser humano defender la vida. Es algo que como sociedad no podemos permitir. Tenemos que defender la vida de los más inocentes. Aquel país que fomente el aborto, aquella persona que esté de acuerdo con este tipo de cosas, no merece estar en paz. Porque la vida y la paz no pueden estar en contra, tienen que ir juntas. La verdad, la justicia, la paz, la vida, la luz, tienen que ir en una misma sintonía. Entonces debemos siempre que estar defendiendo la vida. Y precisamente, mis hermanos, el 29 de abril se llevará a cabo el segundo Congreso Binacional Pro Familia y Pro Vida. El año pasado tuvimos la oportunidad de que vinieran incluso algunos cantantes católicos, como el caso de Asenet González. Tuvimos la oportunidad de que viniera también Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa y conductor en EWTN, a dar algún tipo de conferencias. En este año, el 29 de abril, se llevará a cabo este segundo Congreso Binacional aquí en México y en los Estados Unidos para promover la familia, que es la familia natural entre un hombre y una mujer, y promover la vida, es decir, ir en contra del aborto, mis hermanos. Entonces, anúncienlo,
si ustedes como comunidades quieren defender este tipo de temas, vayamos precisamente a este tipo de congresos para poder alimentarnos en base a la doctrina de nuestra iglesia y poder defender, además de nuestra fe, poder defender la vida, poder defender la familia, mis hermanos. Sin familia no hay sociedad, y si no hay vida, mis hermanos, si no se engendra más vida, ¿de dónde saldrán más adoradores para nuestro Dios? Dios dijo, sean fecundos y multiplíquense. Desde ese instante, Satanás está atacando la vida. Porque cada vida que no logra nacer, cada vida que no logra llevarse a cabo, mis hermanos, es un adorador menos. Eso es el pensamiento del demonio. Entonces, nosotros hay que salir a defender la vida. Un aplauso para todas aquellas personas que fueron a defender la familia y a defender la vida el día de hoy, 25 de marzo, a lo cual también nos invita nuestra Madre Santísima cuando dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios. Precisamente por esto nos quedamos ya para despedir el programa con un canto de Asenet González que se llama Una Oportunidad. Compártelo con tus amigos y también comparte este programa. Yo no me voy sin antes invitarte también a que ingreses a www.caravanacatólica.com. Comparte este programa con todos tus amigos, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Soy Julio César y soy católico. Sientes el mundo encima, pienses que no dejarle vivir sería una pronta solución, sería la salida. Quizá no será fácil huir, pues llegará el momento en que te preguntes cómo se vería. Al fin ya forma parte de ti, y puede ser que se parezcan tanto, que tenga tu sonrisa. Se merece una oportunidad igual que poder nacer, para desear crecer y anhelar un nuevo amanecer. Se merece una oportunidad igual que tú, para intentar correr, para reír también y disfrutar de un bello atardecer. Si tú vives hoy, es gracias al Creador, somos fruto de su amor, y tu bebé no es un error, es un milagro de Dios. Que se parezcan tanto, que tenga tu sonrisa. Se merece una oportunidad igual que tú.
para poder nacer, para desear crecer y anhelar un nuevo amanecer. Se merece una oportunidad igual que tú, para intentar correr, para reír también y disfrutar de un bello atardecer. Si tú vives hoy, es gracias al Creador. Somos fruto de su amor y tu bebé no es un error, es un milagro, un milagro.